Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Vayikra 24, 5 y llamó. Levíticos Vayikra 4, 1, 26. Y habló Adonai a Moshe, diciendo: Dile a los hijos de Israel: si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los mitzvot de Adonai referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces, si es el Cohen ungido el que peca y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Adonai un novillo sin defecto como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Traerá el novillo a la entrada del Mishkan del testimonio delante de Adonai, pondrá su mano en la cabeza del novillo y sacrificará al novillo en la presencia de Elohim. El Cohen ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la traerá al Mishkan del testimonio. El Cohen mojará su dedo en la sangre y salpicará algo de la sangre 7 veces en la presencia de Adonai delante de la cortina del lugar Kadosh. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso de especias, delante de Adonai, en la tienda de asignación. Y toda la demás sangre del novillo la derramará sobre la base del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda del encuentro. Venatan a Cohen min Adam al karnot misbah hektoret asamim lifnei Adonai aser veo el moed veet kol amapar yishpoch el yesod misbah haol aser petajo el moed. Removerá del novillo para la ofrenda de pecado toda su grasa, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones como es removida de un buey sacrificado como ofrenda de shalom. Y el Cohen hará que estas partes suban en humo sobre el altar para ofrendas quemadas. Pero el cuero del novillo y toda su carne, con su cabeza, las partes bajas de sus piernas, sus órganos internos y estiércol, en otras palabras el novillo entero, traerá fuera del campamento a un lugar limpio, donde las cenizas son echadas. Allí lo quemará sobre leña con fuego. Allí, donde las cenizas son echadas, él será quemado. Si toda la congregación de Israel peca inadvertidamente, y la asamblea no se ha dado cuenta del asunto, y ellos hacen algo contra alguno de los mitzvot de Adonai referente a cosas que no deben ser hechas, ellos son culpables. Cuando el pecado que ellos han cometido se haga conocido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo como ofrenda de pecado y lo traerá delante del Mishkan del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo ante Adonai. Y degollará el novillo ante Adonai. Besamehu sikneya edet yedeyem al rosh apar lifnei Adonai besajate tapar lifnei Adonai. El Cohen ungido traerá un poco de la sangre del novillo al Mishkan del testimonio. El Cohen mojará su dedo en la sangre y la salpicará 7 veces en la presencia de Adonai delante de la cortina. Y pondrá de la misma sangre sobre los cuernos del altar que está ante Adonai, en la tienda de asignación, y toda la demás sangre la derramará en la base del altar del holocausto, que está en la entrada de la tienda de asignación. Umin Adam yiten al karnot misbeach aser lifnei Adonai aser veo el moed veet kol Adam yishpoch el yesod misbah haol aser petajo el moed. Él removerá toda su grasa y la hará subir en humo sobre el altar. Esto es lo que hará con el novillo, hará lo mismo con este novillo como hace con el que es para la ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Traerá el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es una ofrenda de pecado para la asamblea. Cuando un jefe peque inadvertidamente haga algo contra alguno de los mitzvot de Adonai referente a cosas que no deben ser hechas, él es culpable. Si el pecado que él ha cometido se hace conocido a él traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano en la cabeza del macho cabrío y lo sacrificará en el lugar donde ellos sacrificaron la ofrenda quemada en la presencia de Elohim. Es una ofrenda de pecado. El Cohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de pecado con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. La sangre que sobre la verterá sobre la base del altar para ofrendas quemadas. Toda su grasa la hará subir en humo sobre el altar, como la grasa para el sacrificio de ofrendas de Shalom. Así el Cohen hará expiación para él referente al pecado, y él será perdonado. Comentarios, hechos por su servidor. El sacrificio por el pecado de inadvertencia, 4:1-35. En 4:1-5-13 se trata de la ofrenda de purificación por el pecado.
es distinto del sacrificio de reparación, encontrado en 5, 14, 6, 7. El capitán 4 divide los sacrificios y el procedimiento según los que cometieron el pecado. El capitán 5, 1, 13 menciona varios tipos de pecados cometidos, con los sacrificios necesarios para purificarse. El B2 explica la naturaleza de estos sacrificios. La frase cuando alguna persona peque por inadvertencia es diferente de las introducciones anteriores. Antes la ofrenda era voluntaria, esta parece ser obligatoria. En 1, 2, ver 2, 1, 3, 1, la frase era cuando alguno de vosotros presente una ofrenda. Aquí dice cuando alguna persona peque, ofrecerá. El autor sigue demostrando los distintos sacrificios según la persona o el grupo que peca. El énfasis más importante en este capítulo es que todos somos pecadores. Nadie puede escapar de las consecuencias del pecado. Por esto, hay sacrificios para todos. Los sacrificios en los caps 1, 3 están presentados como si fueran sacrificios ya conocidos por mucho tiempo. Hemos mencionado que algunos están presentados en la Torá antes del tiempo de Mosé. Pero los sacrificios de los caps 4 y 5 parecen ser algo nuevo que necesitan explicaciones más explícitas. Así se puede decir que la ley incluye algunos sacrificios ya conocidos y algunos nuevos. Además, el B2 explica los tipos de pecados que pueden ser cubiertos por el sacrificio. Hay dos términos importantes aquí. La palabra inadvertencia y la frase no se deben hacer. El autor enfatiza la palabra inadvertencia, 4, 1 y 5, 15. No hay sacrificio por los pecados cometidos con altivez, Nun 15, 30. El sacrificio en el capitán 4 es para pecados negativos, cosas que no se deben hacer. La explicación es que hay mandatos negativos en la ley. A veces la gente hace la cosa que el mandato prohíbe sin darse cuenta. Por inadvertencia. Una vez que se da cuenta del error, debe ofrecer el sacrificio para recibir el perdón de Adonai. Algunos creen que este pasaje no tiene valor para el cristiano hoy, que no son responsables por los pecados cometidos en ignorancia. Sin embargo, es importante recordar que el hombre, aun el cristiano, es responsable por todas sus acciones. El salmista oraba, ¿y quién entenderá los errores? Sí. Y líbrame de los que me son ocultos. Sí. Job 19, 12. El cristiano debe darse cuenta de que los pecados por inadvertencia tienen efectos negativos para él mismo y afectan sus relaciones con su prójimo y aun con Elohim. Por esto, debe pedir que el Eterno le enseñe y le purifique de sus pecados ocultos. Así es la idea del sacrificio en Levítico 4. También, el B1 indica que el pecado mencionado aquí es un pecado de acción, no de palabras. Y hace alguna de ellas. Enseguida, el autor menciona 4 grupos de personas y el sacrificio para cada uno. V2. 1. El sacerdote ungido, Yod 4, 3, 12. 2. Toda la asamblea de Israel, Yod 4, 13, 21. 3. Un dirigente, Yod 4, 22, 26. 4. Alguno del pueblo, Yod 4, 27, 35. Se puede notar que el sacrificio del sacerdote ungido y el de la asamblea son semejantes, pero distintos, de los sacrificios de los dirigentes y del pueblo. Estas diferencias pueden sugerir la importancia de los grupos en cuanto a su posición y por esto en cuanto a su responsabilidad. Si el que peca es el sacerdote ungido, VB 3, 12. ¿Quién es el sacerdote ungido? No es una referencia a todos los sacerdotes, sino al sumo sacerdote. Esta designación es única en Levítico. El término sumo sacerdote es más reciente en la historia de Israel. Los sacerdotes fueron consagrados Job 8, 12, pero uno era ungido para funcionar en esta posición de suma importancia. El pecado del sacerdote ungido parece más grave porque su pecado resulta en culpabilidad para todo el pueblo, ver Mal 2, 1, s. Una tradición judía, la Gadaí, dice que el pecado del sacerdote ungido es más grave porque él es responsable de conocer la Torá, la ley de Mosé, y no hay excusa por una mala interpretación o mala práctica. El dicho como va el líder va el pueblo es correcto.
La frase lo cual resulta en culpabilidad para el pueblo no indica, según algunos, que es un error en su oficio sino implica el mismo tipo de pecado que los otros cometieron. La Torá demuestra la humanidad de los sacerdotes, Bereb 6, 27, 28. La ofrenda del sacerdote ungido consiste en un animal muy costoso, un novillo sin defecto. Esto indica la seriedad de su pecado. No es que su pecado es más serio, sino que su responsabilidad hacia el pueblo es más grande. La tradición hebrea dice que la edad del novillo debe ser de 3 años, no más ni menos. Como en los otros sacrificios antes y después, se debe traer el animal a la presencia de Adonai, pero el procedimiento cambia en la presentación del animal. Bendiciones. Mosé.